Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Vaca y esta es mi presentación sobre el Renacimiento y el Barroco. Sus orígenes se dan en la última temporada de la Edad Media, en el arte gótico, que muchas personas consideran como la época oscura, pero el arte gótico realmente era la estética de la luz, era una búsqueda de la dignidad del ser humano como la mejor creación de Dios. Es la unión entre el arte y esta nueva teología, el humanismo teocéntrico, que dará paso más adelante al antropocentrismo renacentista. Al construir las grandes catedrales, lo que buscaban las personas era primero que todo la trascendencia espiritual, ¿no? Una ofrenda a Dios, y también el orgullo porque la prosperidad del campo generó nuevas ciudades que llamaban burgos, el apogeo de ciudades, y todos aportaban a la construcción de estos templos, ya que la contemplación estética los llevaba a la experiencia espiritual. Así pues, los objetos artísticos se convertían en una expresión de la luz divina de Dios y les llevaba a la revelación y a la contemplación. Se acaba la frontalidad y empieza una tendencia emocional y expresiva. De esta manera, las artes figurativas, que siempre estaban ligadas a la arquitectura, se independizan. Nace así el Renacimiento. Este movimiento cultural y artístico que se da en el siglo XV y mediados del XVI, inicia en Italia y se expande por toda Europa buscando ese renacer de los valores antiguos, intentando escapar un poco a esa rigidez y hermetismo de la Edad Media, que estaba como tan limitada conceptualmente. Se intenta imitar entonces el arte clásico y grecorromano que lo tenían como un ideal de perfección. Se da la simetría que vemos en esta catedral de Brunelleschi, también el equilibrio, la proporción, la expresión del racionalismo científico y filosófico, ya que el arte se mezcla con la ciencia y los artistas estudian profundamente la geometría, la filosofía, la botánica, la anatomía. Entonces el arte se convierte en una forma de conocimiento y ese estudio profundo de la naturaleza y de las leyes físicas da paso al perfeccionismo. Se cambia esa luz tan brillante y colorida del gótico por una luz más diáfana, dando paso al claroscuro y a esa sfumato que conoce Leonardo da Vinci. También se estudia la geometría espacial y se descubre la perspectiva. El arte se especializa en talleres de artistas y se diferencia de la artesanía como esa función práctica o utilitaria. El arte deja de ser útil para la promoción de contenidos institucionales del medioevo y se convierte en un objeto de distinción social de las élites. Se da la secularización, con un aumento en los temas profanos, mitológicos, de historia, en personajes individuales, y se rescata el concepto del placer, ya que a causa de la peste negra se da mucha prostitución porque muchas mujeres quedaron viudas y también un nivel libertinaje, ya que esa tanta represión de la Edad Media genera esa fugacidad del tiempo, ¿no? Ese carpe diem, aprovecha el día como si fuera el último, haz lo que quieras. Y se generan, digamos, perdón, se dan paso a nuevos géneros como el retrato individual, la pintura al óleo sobre lienzo, la escultura externa y monumental. En la literatura se da el ensayo, la oda, la epopeya, el cuento, la fábula, la novela, y uno de sus representantes más especiales, pues Miguel de Cervantes, ¿no? Eh, También en la música se da la polifonía, la tocata, el preludio. En cuanto a valores, se da pues el humanismo, el antropocentrismo, la vida social y cultural es muy resaltada. No cae como tal la fe, sino todo lo místico del mundo, eso es lo que empieza como a ponerse en duda con el cientificismo. Hay una transformación de las relaciones humanas, relatividad de la condición humana y el arte antiguo como una expresión culta y de alta factura. Es decir, el hombre o el humano es la medida de todas las cosas. Se da este concepto importante del gentilhombre, que es esa persona docta y facultada en múltiples ciencias. También se da el mecenazgo, que es esa promoción y protección de artistas realizada por nobles burgueses que buscaban darle gloria a Dios o a su ciudad o también a ellos mismos. Entre estas familias están los Medici, los Uffizi, los Gonzaga, Sforza y Borgia. El Renacimiento se divide en tres etapas, conocidas como el Trecento, Quattrocento y Quinquecento, que terminan en el manierismo. Así pues, nace el Barroco en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, que inicia en Europa pero se expande a toda Latinoamérica y otras regiones colonizadas. Esta es una expresión sensible y pesimista, desgreñada y crítica de este tiempo complejo.
La palabra barroca, que significa perla irregular, se la ponen los ilustradores o las personajes de la ilustración del siglo XVIII como una manera despectiva de hablar de todo el arte estrambótico y confuso del barroco. Su contexto como tal es el descubrimiento de América, la reforma luterana y las teorías heliocéntricas de Copérnico y Galileo. Así que todo esto genera una inquietud psicológica y cultural, también política y económica. Se da un efectismo, espectacularidad y emocionalidad en las obras. Las principales características del barroco son el horror vacui, es decir, ese miedo al vacío, y por eso atiborran todo, lo recargan, quitando eh, todo espacio vacío. Se da un dinamismo y tensión de movimiento, como vemos aquí en la escultura de Bernini, también maravillosa. Hay tensión, hay movimiento en las formas, en los sonidos, en las palabras, en los conceptos. Se representan pasiones y temperamentos del interior del ser humano, que a diferencia del Renacimiento, que es todo mesurado, equilibrado, como tranquilo, se da el contraste del claroscuro, el tenebrismo. También todos los conceptos absolutos pasan a ser relativos, porque hay una carencia en la seguridad de todos los conceptos filosóficos, teológicos y culturales. Se dan centros múltiples, es decir, varios puntos de vista, no solo un punto de fuga, sino que la composición se convierte más compleja, casi que elíptica. Se da un efecto incompleto, inconexo, como una obra abierta, ya que la inquietud por la infinitud y la trascendencia del ser humano, pues es lo que se representa. Sus principales temas fueron la historia, la mitología y bueno, la religión a través del catolicismo como un intento para prevenir la herejía y en rechazo al protestantismo. También sus temas son la fugacidad del tiempo, todo el desencanto ante la sociedad y todo lo que las instituciones intentaban enseñar. Se representan así como en el cuadro de aquí de Diego Velázquez, todas las costumbres y la vida cotidiana. En la literatura quieren representar el detalle, los efectos, la exuberancia formal, se da mucha adjetivación, metáforas, se crea el género de la dramaturgia, la comedia, tragicomedia, en donde se habla de la fugacidad de la vida, las apariencias y un desencanto por la sociedad. Principales representantes está pues Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, John Milton, Molière y pues el famosísimo Shakespeare. Asimismo, en la música, perdón, se da la armonía tonal, el contrapunto, el bajo continuo, la improvisación y el virtuosismo. Se crea la gran orquesta, como movimientos o géneros se da la ópera, la cantata, la sonata, el concierto grosso, la suite, el oratorio. Y sus principales representantes pues son Monteverdi, Vivaldi, Bach, Händel, Carpentier. Y al final de esta época pues se da una caída económica terrible, una revolución de los precios, muchos levantamientos sociales, guerras, hambrunas, epidemias y una caída pues en el índice demográfico. Todo esto genera una crisis tremenda que da cierre al barroco. Aquí vemos a unos representantes eh, de, la, de la literatura como es Lope de Vega, de la música, Johann Sebastian Bach, que es considerado no solamente dentro de la música barroca, sino también parte de la renacentista y, bueno, músico de la cultura universal. Y Nicolás Maquiavelo también como un representante de esa literatura muy, muy crítica, ¿no? Pero además yo quedé con la inquietud de, bueno, eso pasó en Europa, pero ¿y en otros lugares qué pasaba en estas dos épocas? Entonces encontré también que en África también se daba algo muy similar, a pesar de que allí no tenían las teorías ni había llegado los conceptos de pronto de anatomía y racionalidad de Europa, pero mira que también se presentaban unas obras maravillosas como esta cabeza de reina de la cultura benín en África. Ellos trabajaron mucho la alineación en cobre también, el trabajo en arcillas también, en talla en madera, presentaron tejidos y todo eran representaciones o de las élites, digamos, de los gobernantes de cada tribu, pero sobre todo todos los objetos tenían una función religiosa, ¿no? Una función trascendental. Entonces aquí vemos estas parejas sedentes de la cultura Dogón en Malí, también muy especializados en metal, y las máscaras y atuendos tribales del reino Oku en Camerún. Por otra parte, aquí en América también se dio muy anterior a eso un trabajo increíble, especialmente en la talla de piedra y en la orfebrería. Entonces podemos apreciar el tan conocido calendario azteca que realmente se llamaba la piedra del sol, ya que ellos adoraban al sol, a la luna, eh,
Entonces trabajan muchos temas religiosos, míticos, todo tiene digamos que un uso ritual. En Chile también aquí la cultura Rapa Nui me parece increíble, maravillosa, que también es considerada parte del arte oceánico. Y aquí en nuestras tierras colombianas y aquí en la parte de los Andes está toda la orfebrería de los incas también, de los chipchas, de los muiscas. Y aquí vemos estos tunjos muiscas. En el Asia también tenemos estas espectaculares imágenes y pinturas de Japón, de China, y así en cada cultura, por ejemplo aquí en Tahití y en Papúa Nueva Guinea con sus estatuas, eh, el ser humano intenta representar, ¿no? Todas sus creencias, todos sus deseos, todas sus vivencias, y bueno, es increíble todo lo que el ser humano ha creado a través de los materiales que transforma con la creatividad que Dios nos ha permitido tener. Bueno, así que espero que les haya gustado mucho este material y haya sido significativo para ustedes, tanto como lo fue para mí. Un abrazo.